RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean todos bienvenidos. Hoy miércoles 9 de enero. Mañana es un día complicado en la ciudad. Ya incluso se ve parte de la ciudad tomada por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en nuestro programa Aquí se habla libertad hablaremos también de esperanza y algo de adversidad. Queremos agradecer en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre Víctor Maldonado y Rocío Guijarro con ustedes, y hoy con un invitado muy especial, el profesor Alexander Campos. Así es, bienvenido Alexander. Y vamos a comenzar, Víctor, Alexander, esperanza. ¿Cómo procesa el venezolano la esperanza? ¿Qué significa la esperanza? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí empezando el año. Empezando el año. Bueno, Rocío, acabas de anunciar una fecha, mañana, ¿no? 10. Bueno, yo creo que ahí hay un motivo de esperanza. Antes de responder a la pregunta de Víctor. Un motivo de esperanza porque, mire, es decir, lo de mañana no es cualquier cosa. Lo de mañana significa, a mi entender, que entendemos, pasamos a otra etapa, a una etapa en la cual, por las mismas iniciativas del régimen, todo es posible. Es decir, creo que el mismo régimen ha roto los límites que, digamos, las dinámicas políticas le había puesto, que eran los límites de la legitimidad. A partir de mañana entra a jugar un factor fundamental dentro del juego político, la legitimidad. Es decir, mire, tanto la obediencia ciudadana, o más bien digamos, la anuencia ciudadana, como la obediencia militar, centra toda su base en la legitimidad y en la legitimidad de origen. El régimen ha decidido que no se asienta sobre la legitimidad su ejercicio del poder, sino precisamente sobre la ilegitimidad. En ese sentido, abre todas las puertas posibles. Así es, Alexander. Por cierto, que cuando un régimen no se asienta en la legitimidad, sino en cualquier otro factor, diría Mao, pero realmente el que lo dijo fue Hobbes, se sienta sobre la punta de sus bayonetas, y eso duele. O sea, al final, digamos, nadie puede sentarse sobre la punta de un arma. Y eso precisamente es lo que pareciera que estar planteado mañana. Y esto trae consigo, digamos, la circunstancia terrible de hacer una amenaza creíble. ¿Qué es lo que se cree que puede pasar? Aquí hay todavía 25, 26, 28 millones de venezolanos viviendo en esta tierra de gracia. No puedes, sin creencia en la validez, como diría Weber, no puedes dirigir los destinos de un país. Lo puedes someter, pero no los puedes dirigir. Sí. Bueno, pero y precisamente porque el gran problema es que
el sujeto de esas armas es el que más sostiene su ejercicio sobre la legitimidad, que son las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Es decir, todo el mundo militar y las fuerzas militares obedecen porque hay una legitimidad de origen. Y si no la hay, ¿qué puede pasar? Bueno, pero es que precisamente ahí es donde incertidumbre, legitimidad y expectativa se juntan para alimentar la esperanza, precisamente. Ahora, la esperanza a veces se ve defraudada, porque uno tiene como un preguión, ¿no? Que se ha venido discutiendo muchísimo tiempo. El preguión es, una vez que el régimen toque las riberas de la ilegitimidad, se activan mecanismos inmunológicos constitucionales. Claro. Para restaurar la legalidad, para aferrarse al Estado de Derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando esos mecanismos se transforman en eufemismos, en justificaciones, cuando caemos en un espeso territorio rarísimo, charcoso, que es el territorio leguleyo, que no es legal, sino leguleyo es picapleitero, o sea, que al final parece, pero no es, que lamentablemente... es en el momento en el que estamos, digamos, una Asamblea Nacional discutiendo qué es esto y tratando de aferrarse a un leguleyismo que la ciudadanía no entiende y que afecta, por supuesto, sus expectativas y, por supuesto, sus esperanzas. Bueno, pero lo bonito de este momento es que, y a lo mejor me centro solamente en la parte positiva, pero lo bonito de este momento es que precisamente no es que le cierre, es decir, le abre la puerta a acciones políticas a sujetos que dentro de otras circunstancias constitucionales no serían sujetos más activos. Y perdonen a lo mejor digamos... Claro, yo recuerdo ahorita, me sorprendió mucho un artículo que ahorita quiero rescatar, que no sé qué lo hice, que se refería a una reflexión de Donoso Cortés, que además es un político y un pensador religioso, católico pero muy importante, ¿no? Claro. Él decía, el pecado es confusión. O sea, el pecado es todo lo contrario a la verdad. Y allí donde hay pecado, no se puede, digamos, saber dónde se encuentra la verdad porque todo es muy confuso. ¿No te parece a ti que todo aquel que abona a la confusión, no solo que está, digamos, en los linderos del pecado, sino que además está envileciendo la política, que debería ser el territorio de la verdad? Claro, y es ahí, a mi entender, donde está la mayor fuente de desesperanza, en el sentido de que la desesperanza en este momento no está precisamente en la fuerza del régimen, ni en la maldad del régimen. La desesperanza precisamente está en la oscuridad de los buenos, o por lo menos la oscuridad que viene del lado de los buenos. Cuando tú no sabes en quién confiar, cuando tú no sabes con quién cuentas, cuando tú no sabes hasta dónde puedes llegar con alguien sin que ese alguien te deje a un lado, sin que ese alguien, sin que ya tú no le seas útil a ese alguien y seas prescindible, allí está la mayor fuente de desesperanza, porque desesperanza e incertidumbre se tocan, y la incertidumbre más dolorosa es la incertidumbre que viene de parte de los propios hombres que están a tu lado, no de los hombres que ya tú sabes que son malos, porque ya tú, digamos, lo que uno encuentra en los estudios, digamos, de opinión, que gracias a Dios constantemente vamos haciendo, es que la gente ya tiene plena claridad de qué esperar de este gobierno. Se sabe que de este gobierno no podemos esperar absolutamente nada. Entonces, el gobierno no es fuente de desesperanza. En cuanto no es fuente de desilusión, ya la gente tiene claridad sobre el camino del gobierno. Es un camino oscuro, es un camino doloroso, es un camino de amargura, pero se sabe qué esperar. Ya no se espera nada bueno del gobierno. La desesperanza, en cuanto falta de certidumbre y falta de expectativa en el futuro, a mi entender, proviene más de nuestras filas, porque no sabemos
hasta dónde yo puedo confiar o no confiar en alguien. Bueno, me parece súper importante lo que tú estás planteando. Quiero recuperar luego el tema, luego de que vayamos a nuestra segunda sección, el libro del día. El libro del día. Rocío, el libro del día. Sí, trajiste un libro muy interesante de un gran amigo, que es el profesor Aníbal Romero, el cual escribió un libro muy importante que se incorporan estas obras selectas que sacó Equinoccio del profesor Aníbal Romero hace unos años atrás, ¿no? Por aquí debe estar la fecha de edición de estas obras selectas, y cuyo primer tomo pues trajo Víctor hoy para nuestra sesión del libro del día, que es sobre historia y poder. Hace 8 años, 2010. 2010, bueno, y viene en una cajita muy bonita y de verdad que quedaron excelentes. El profesor Aníbal Romero, gran analista de nuestra realidad venezolana y de la lucha también por recuperar la república, ¿no? Siempre ha sido un estudioso de estos temas, y aquí en estos estudios de teoría política pues se refiere a qué es el poder, se pregunta, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian el fascismo y el nazismo? ¿Cuáles son los vínculos entre conocimiento y política y entre ética y política? Y habla precisamente de qué permanece vivo hoy en día del marxismo, porque está tan presente el marxismo en la realidad latinoamericana, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas de la democracia y el liberalismo en tiempos de una política de masas? Todas estas preguntas se las hace el profesor Aníbal Romero en este primer tomo. Son 3 tomos que son aproximadamente, Víctor, como 500 páginas, ¿no? Así 500 y pico de páginas, pero que se leen de una manera muy, muy bien, muy fácil, muy sencilla, porque él escribe con mucha claridad, es articulista del Nacional. La verdad es que no sé si sigue escribiendo allí. El profesor Romero tenía su columna permanente, además fue muy activo en política también. Recuerdo esos años de turbulencia donde hasta creo que autodetención tuvo, ¿no? Víctor. Bueno, a mí me parece que es un regalo que tenemos a la vista. Parte de la tragedia venezolana es que no hay libros nuevos, pero que hay una colección. Este es de la editorial de la Universidad Simón Bolívar. Es una colección de uno de nuestros pensadores más profundos en ciencia política. Además es un pensador conservador. Sí. O sea, no es un pensador marxista, cosa que lo hace casi que inédito. Y además es un historiador de las ideas. Se pasea por Maquiavelo, Hobbes, Heidegger, Weber, Schmitt, Sartre y otros fundadores y protagonistas del pensamiento político y filosófico moderno. Yo recuerdo haber leído cuando estudiante un ensayo que no está en sino en su segundo tomo, que es el líder en el poder, y es un estudio profundo sobre Stalin, Churchill y De Gaulle, que es el brutal. Y recuerdo porque me quedé marcado por una categoría que él alude, que es de Clausewitz, que es el punto culminante de victoria, que a veces los políticos se olvidan. O sea, llega un momento en el cual no puedes ganar más y comienzas a perder. Y allí, digamos, los rendimientos decrecientes y la trayectoria cambia de sentido. Yo creo, como lo plantea muy bien Alexander Campos, que parte de la esperanza es esa certeza de que el gobierno no puede ganar más. No le queda otra que el rendimiento decreciente, que el desplazamiento hacia abajo. Y que decía, bueno, y puede ser un perogrullo, pero en las batallas es muy importante, y en la vida, no ganes más de lo que tú puedes ganar porque comienzas a perder. Sí, y fíjate y creo que la prepotencia, la arrogancia, la avaricia de los gobiernos totalitarios le impiden entender que llega un momento en el cual no pueden ir más, no pueden seguir más, porque ya superaron su punto culminante de la victoria y no les queda sino el deterioro, el caos, la entropía, como lo llaman los pensadores de la teoría de los sistemas. Fíjate que aquí el profesor se plantea en el orden de lo que decía Alexander. ¿Es bueno o malo, positivo o negativo en la ética y la política, la presencia de lo contingente, lo incierto, lo impredecible, el flujo múltiple, complejo y azaroso de las cosas?
¿O es más bien deseable, lo estable, lo que puede ser siempre controlado, lo que no está sujeto a la incertidumbre y la vulnerabilidad de afectos, circunstancias, pasiones y conflictos? Qué interesante esa. Sí, porque es que él al final lo que plantea es lo siguiente: la política tiene un desafío ético en el pluralismo, el manejo del pluralismo. O sea, no todo está ordenado, hay ciertos montos de desorden, el desorden es parte hay del cierta orden. parte de desorden que se resuelve, dicen los teóricos políticos, a través del Estado de Derecho. Okay. O sea, las reglas del juego permiten que tú tengas dignidad y que tú seas titular de derecho. Por ejemplo, tú tienes el derecho a pensar y a decir lo que quieras, que dice la regla del juego. Bueno, pero ese derecho no se lo puedes imponer a nadie, sino a través de el diálogo, la persuasión. O sea, tú estás renunciando al uso de la fuerza para imponer tu pensamiento. Tú puedes persuadir, no puedes agredir. Si ese Estado de Derecho no está presente, entonces las diferencias se transforman en contiendas y se transforman rápidamente en estado de naturaleza. Entonces, parte de lo maravilloso del ser humano es que ha construido a lo largo de mucho tiempo, de siglos, de milenios, una forma de hacer las cosas que lo contienen a sí mismo. Eso lo dice Harari en Homo Sapiens. Y que no hay que olvidar en todo caso que no pueden convertirse, porque ese es el Estado, no puede convertirse en un fin en sí mismo. Ese es el otro límite. Pero nos están haciendo señas, vamos al primer corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en nuestra ventanilla hacia América Latina continuamos conversando con el profesor Alexander Campos de las razones para la esperanza o cómo está la desesperanza y la incertidumbre. Y si la gente capta esta necesidad de cambio y no está ocupándose de otras cosas en su día a día, la gente normal, de esa gente que tú trabajas, con la cual tú investigas, que está pasando trabajo también, pero está ocupándose de conseguir lo mínimo para subsistir, ¿no? Claro, ahí siempre hay una confusión entre los distintos analistas e intérpretes de la vida cotidiana del venezolano, que pretenden que porque la gente esté concentrada o centrando la mayor cantidad de fuerzas y de tiempo en la solución de los problemas cotidianos, deje de preocuparse y deje de reflexionar y de entender la raíz y las consecuencias y las causas de este problema. Al contrario, nosotros encontramos una plena conciencia sobre las causas de esto, sobre las causas políticas de la situación económica, sobre los sujetos de esto. Realmente que es muy curioso la cantidad de energías que el gobierno dedica y de recursos que el gobierno dedica para desviar la atención hacia una interpretación de la realidad centrada en lo externo o fuera de ellos, es decir, culpando a Estados Unidos o culpando a los empresarios, y cada vez más la gente sencillamente ni siquiera le para eso, es decir, es ya te lo repiten con una expresión: vuelve este señor con la misma cantaleta y la misma cantaleta. Es decir, es un desprecio de esa interpretación y de esa visión del mundo.
Víctor, yo quería volver sobre lo que tú dijiste al final de la intervención sobre los libros de Aníbal Romero y la interpretación que los regímenes comunistas dan sobre el poder. Es una interpretación muy estática, una interpretación muy estática, y es una interpretación que juega a creerse Dios, en el sentido de pensar que tienen todos los elementos controlados y que pueden definir y predecir el futuro a su voluntad y según su conveniencia. Y resulta que los hombres tenemos la rara, esa rara manía de ser libres. Y además, cuando la libertad es antropológica, no solamente es la libertad del hombre, sino la libertad de los pueblos. Precisamente yo creo que entramos en una etapa muy peligrosa a partir de mañana, y quiero insistir en esto porque es que es una etapa en la cual la ilegitimidad puede dar paso a la violencia. El gobierno cree que tiene controlado todos los espacios de violencia, y sin embargo todos somos testigos que no lo tiene controlado. El país está dividido por lo menos en 10 y 11 pedazos, y cada pedazo tiene un pequeño caudillo o varios pequeños caudillos. Si alguien hoy no tiene monopolio del poder y del poder armado, es el régimen, y ellos lo saben. Intentan hacerse con el control de ese poder, pero no lo logran. Son muchos los factores terroristas, factores de bandas delincuenciales, factores paramilitares, factores de colectivos. Nada más hace 2 días pudimos ver la batalla campal que en el 23 de enero, es decir, a 100 metros de Miraflores o a 500 metros de Miraflores, se desató y no pudieron controlarlo. Divisiones dentro de las mismas Fuerzas Armadas, por lo tanto no tienen el control. Y si además de eso entramos en franca y abierta ilegitimidad, yo no preveo un futuro muy estable en materia de violencia para este país. Es por eso que del lado de los buenos, es por eso que del lado de la oposición debe haber mayor urgencia para presentarse como una opción clara y real, y además convincente de poder. Debe mostrarse a la población como capaz de poder controlar, digamos, de plantarse como una opción real de poder. Si no, esto se nos puede ir de las manos, Víctor. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la política se hace de las diferencias y desde la política de los principios. Y los principios deben regir la política buena, y fundados además en la verdad y en el sentido de realidad. Y todo aquello que no sea eso es desolación. O sea, si tú dices, estos que están aquí, yo no puedo con ellos, tú lo que estás transmitiendo es desolación, desesperanza, disolución, y muy mal manejo de la adversidad. Si tú lo que planteas es, efectivamente, del otro lado hay un régimen totalitario y muy violento, pero a nosotros nos corresponde ser la alternativa, marcar la diferencia y no cesar de estar en medio de la gente, de interpretar su momento y sus expectativas, y de ser además el contraste. Si tú por lo menos no haces eso con muchísima además sensatez, en el sentido sin inventarte locuras, tú estás traicionando el sentido de la política. Y yo creo que en este momento es de tiempos conclusivos, porque está en el ambiente un terrible olor a traicionar el sentido bueno de la política. Por cierto, entre idas y vueltas, hubo un sector de la opinión pública que satanizaba
las protestas por los perniles, ¿no? Cosa que yo no logro entender, porque yo creo que el ciudadano tiene derecho a manifestar su insatisfacción por un estado de cosas que los coloca en el extremo de la sobrevivencia, pero que sin embargo no le hace renegar de sus derechos políticos, de su libertad ejercida a través de la protesta. Yo no creo que la protesta tenga sentidos buenos y malos. Protesta es protesta. Es que eso forma parte, a mi entender, de las permanentes estupideces, digamos, que cometemos desde el mundo opositor en la incomprensión de la gente. ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiéndole al pueblo haciendo esa interpretación? Primero, no estoy contigo en las malas. No estoy. Después te desprecio y después te desconozco. Porque no es posible que, digamos, desde nuestro lado, nosotros no podamos encontrarle el matiz político a aquello que es, digamos, un legítimo derecho. Legítimo derecho a reclamar, no solamente por una promesa dada, sino que, digamos, dentro de la pedagogía política, cualquier liderazgo debe ver en eso una oportunidad para hacerla trascender hacia fines, digamos, menos básicos, como sea un pernil. Bueno, ok, está bien. El punto de partida a lo mejor es muy, digamos, muy simple o muy simplón para decirlo. Pero lo mismo que protestar por la falta de agua, o protestar por la falta de gas, o protestar por la falta de luz, o protestar porque no consiguen carne, o porque la escuela no funciona. Eso indica falta de visión de parte del liderazgo. Si tú tienes una visión de futuro como líder, pues yo me instalo ahí, entiendo ese problema y a partir del entendimiento comprensivo voy haciendo una afiliación política que posteriormente haga trascender eso hacia otra cosa. Pero si el punto de partida es el desprecio, ¿cómo puedo yo pedirle después que vaya hacia digamos, hacia motivaciones más sublimes, si queremos llamarla de alguna manera, pues, ¿no? Bueno, pero seguiremos conversando con el profesor Alexander Campos. El tema hoy es esperanza y adversidad. Pero primero nosotros vamos al corte de la estación. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Partido Nacionalista Vasco no reconocerá la juramentación de Nicolás Maduro y señaló que la Asamblea Nacional debe asumir el mandato presidencial. Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo de Los Teques, Estado Miranda, destacó el respaldo de la Iglesia Católica venezolana a la Asamblea Nacional en buscar los cambios democráticos que requiere el país. Tuvimos un grato encuentro con la presidencia de la Asamblea Nacional aquí en el plenario de la Conferencia Episcopal. Asistió el presidente Guaidó, los dos vicepresidentes, y tuvimos un largo compartir, muy grato y muy fraterno. Nosotros preparamos un documento que expresa el pensamiento y los sentimientos de la Conferencia Episcopal con respecto a la realidad venezolana. Y ahí, entre otras cosas, y muy importantes, damos un respaldo y un reconocimiento mejor a la Asamblea Nacional, actualmente el único poder público nacional legítimo producto de una elección del soberano. Esto es bastante claro.
y en este momento en que se viene encima el 10 de enero y se produce el término del mandato presidencial, pues queda como el poder, digamos, llamado a buscar el camino para el cambio nacional. Tanquetas de la Guardia Nacional y piquetes antibotines fueron instalados en autopistas del estado Carabobo. En internacionales, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó hoy a Bagdad en una visita no anunciada en el marco de su gira por varios países árabes de Oriente Medio. Y en los deportes, en el fútbol español, Real Madrid enfrenta esta tarde al Leganés para buscar su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos un servicio público. El señor Luis Almerón está cambiando Carvedilol por Bromaxepan o Captopril. Quien desee hacer el cambio o lo necesite puede llamarlo al 0212-898-7048. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Nosotros seguimos debatiendo precisamente sobre esperanza y adversidad con el profesor Alexander Campos. Interesante, acaba de liberar Meganálisis un call tracking telefónico que ellos habían anunciado ayer, flash de enero de 2019. El campo lo hicieron en los últimos 2 días y son muy pocas preguntas. La primera es, ¿usted apoyaría un gobierno de transición que sustituya al gobierno de Nicolás Maduro a partir del próximo 10 de enero, tal y como lo exige la comunidad internacional? Sí, 81%, no 13%. Ahora, ¿usted cree que la Asamblea Nacional constituirá o designará un gobierno de transición? No, 57%. Es la caída, digamos, de la esperanza, ¿no? Si la Asamblea no lo hace, ¿usted cree que debe ser el TSJ? Sí, 80%. ¿Ok? Luego, ¿usted considera que las Fuerzas Armadas deben reconocer y acatar al nuevo gobierno de transición? Sí, 80%. ¿Quiénes cree usted deben integrar un gobierno de transición en Venezuela? Venezolanos distintos a los antes mencionados, o sea, diferentes a los chavistas, diferentes a los militares, diferentes a los políticos de la MUD y el Frente Amplio, 56%. Bueno, y esas fueron las preguntas que hicieron. De nuevo hay, como tú lo planteas, un conjunto de expectativas. Cuando se le pregunta a la gente tiene esperanza, pero no se chupa el dedo. Sabe, digamos, que hay, como decía San Pablo, siempre el peligro del demonio disfrazado de ángel de luz, o sea, del que de entre los nuestros efectivamente venga el origen de la desesperanza. Ahora, como tú lo dices, cuando un régimen se tiene que imponer por la fuerza, porque muchos desconocen su validez,
ese es el concepto de legitimidad, entramos en un campo difícil, donde la fuerza pura y dura es la que marca la pauta. Ahora, yo siempre he dicho que la fuerza tiene rendimientos decrecientes y los políticos que no lo saben siempre se equivocan. Tú tienes la fuerza, pero llega un momento en el cual ese poder es como el anillo del Señor de los Anillos, se vuelve en tu contra, te desafía y te anula, porque nadie va a aceptar. Es escandaloso en el siglo XXI que un país sea, digamos, maltratado y violentado en sus derechos humanos sistemáticamente. Sí. Lo de Meganálisis es muy, muy significativo, pues en el sentido de que hay un sentido de urgencia clarísimo de parte de la gente y hay además unas expectativas sobre la Asamblea Nacional, que no es despreciable, estamos hablando de 57%, no es despreciable, sin embargo, signada con una historia, digamos, de abandono, una historia hay una desconfianza en estos sujetos. Caramba, a uno le gustaría, Víctor, decir datos interesantes, pero yo creo que es digamos, alentadores, que eso no quiere decir que no sean esperanzadores, pero no hay dato más alentador que pisar la realidad. Tenemos una cesta alimentaria que se está duplicando cada mes, es decir, por favor, en diciembre la cesta alimentaria se adquiría por 163.000 bolívares soberanos. Lo más probable es que tengamos entonces para enero la necesidad de 350.000 bolívares soberanos. Con una dificultad adicional. Las tarjetas de crédito dejaron de existir. Totalmente. Las tarjetas de débito no aguantan esos montos. El efectivo no existe. Entonces tú tienes, aunque tuvieses el dinero, no tienes cómo hacer la transacción. No tiene. Es decir, 350.000 bolívares la cesta básica y 5.000 bolívares el sueldo mínimo, 4.500 el sueldo mínimo. La diferencia es de 345.000 bolívares. ¿Qué cubre esto? Eso es lo interesante. ¿Qué cubre este margen entre 345.000 y 5.000? A mi entender, ahí es donde está la base de la esperanza. Es decir, si el venezolano solo tuviese como último recurso el recurso económico, el recurso de la salida económica, nos hubiésemos muerto. Porque cada día las posibilidades, como tú dices, la tarjeta de crédito, el crédito bancario, cada día eso se está... Ya vendiste todos los activos, porque los activos desaparecieron más o menos entre mayo y agosto del año pasado. En este momento estás vendiendo prácticamente el producto de esa venta de los activos. Eso no va a dar más. ¿Qué cubre eso? La solidaridad que es propia del venezolano. Mis vecinos no se mueren. Yo no me muero de sed porque mis vecinos me dan agua. Mi vecino de lado no se muere de hambre porque yo comparto con él un pedazo de pan. Y así sucesivamente. Una red de solidaridades que mantiene eso. Insisto, ¿quién caramba politiza estas solidaridades y las moviliza hacia aquí, y las moviliza en el sentido político hacia aquellos que están rompiendo esa base, esa base solidaria? Aquellos que se van es porque, bueno, la trama de solidaridad tiene sus límites. Y no podemos ser irresponsables y diciendo que eso es eterno. No, eso no es eterno. No, eso no es irrompible. Se ha roto, se está rompiendo. No sabemos hasta dónde va a llegar. Los datos son pasmosos. Yo no quisiera, a lo mejor en un programa dedicado a la esperanza, dar datos tan horrorosos como, por ejemplo, se está hablando de la quinta ola de emigración venida desde Venezuela. Y esa quinta ola tiene el tamaño de 8,5 millones de personas, por el amor de Dios. Caramba.
Es decir, podemos imaginarnos en julio, agosto, una Venezuela con 4,5 millones de venezolanos menos, además de los que se han ido. Los políticos que están planificando y diseñando y haciendo estrategia tienen presente que no van a tener quien lleve adelante todas las estrategias, porque no va a haber gente que lleve esto. Entonces, aquel que esté jugando a decir, es que me voy a quedar sin asamblea, es que me voy a quedar sin aquello, te vas a quedar sin nada, caramba, porque esa es la vocación totalitaria, abarcarlo todo, eliminar todo. Entonces no podemos nosotros caminar en un tiempo disparejo al tiempo que lleva el totalitarismo. El totalitarismo no te da tregua, el totalitarismo camina un paso y no da un paso atrás. Te simula dar un paso atrás, pero siempre da un paso adelante. En este momento en el que, digamos, después del 2017, se ve que la oposición como bloque puede tomar la iniciativa política. En este momento, a mi entender, tenemos que actuar con los datos. Yo escucho con pavor cómo economistas te hablan de la naturalización de la anarquía, te hablan del quiebre definitivo de la economía. Por favor, ¿tú estás hablando tonterías, retórica, o tienes claro qué significa eso en la vida de cada venezolano cuando estás diciendo eso? Ese es el sentido con el que estamos viviendo, porque a eso tenemos que sumarle lo que muy probablemente será la segunda huella que va a marcar la vida social venezolana. Ahorita tenemos la huella del hambre, pero muy probablemente la huella de la violencia sea la que tengamos, la que se superponga sobre eso. En ese momento, la verdad es que todo se hace relativo. Todos, ante el hambre y la violencia, se hacen relativo cualquier otro elemento. Y hacia allí vamos casi que hacia allá vamos casi que irremediablemente, ciegamente. Yo no quiero ser un testigo mudo de eso, yo tengo que decirlo. Sí, fíjate, Alexander, que el lunes en el programa estuvimos hablando de lo que fue la crisis de hambre en Ucrania, precisamente el Holodomor, ¿no? A partir de un libro que escribió un joven uruguayo que se llama Las cartas de Yarkov, que es un testimonio, pero además un testimonio real de cómo el embajador de Italia recogía esos testimonios. Hay documentos, pero además válidos, de todo ese proceso. Y bueno, lo traíamos a colación en el programa precisamente porque hay que evitar pues llegar a eso. Y fíjate que ya mucho de lo que fue el Holodomor aquí en Venezuela se adelantó, pues la expropiación de las tierras agrarias que producían alimentos. Es el ataque y la violación al derecho de propiedad ha sido el causante de esta emergencia humanitaria. La productividad está en cero. Las empresas han cerrado. ¿Cuántas empresas abrirán a partir del lunes? Porque tú vas por el centro, vas por cualquier lado y están cerrados muchos negocios. Además, toda esa capacidad de producción, pues que está cerrada, produce desempleo, y ese desempleo las personas se van, porque como decía Hirschman, que lo estaba buscando ahorita, en su famoso libro de Salida, Voz y Lealtad, ya tú hablabas de la salida. Una de las salidas es irme del país a buscar una posibilidad de mejor. Otra de las cosas es la voz. Bueno, la voz, estábamos hablando en off de que las protestas diarias son una gran... Ahorita se están suscitando como no sé cuántas protestas en todo el país, y además camiones asaltados, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de eso, el venezolano tiene todavía esa fuerza y esa energía de no vamos a llegar a esa situación, pero pues ¿qué pasa con el tema de la politización de estos temas tan claves? Pues, bueno, no sé si la sociedad civil tiene que también organizarse mejor para asumir este trabajo tan duro que nos va a tocar. Bueno, pero vamos al corte y ya regresamos para las conclusiones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos con Alexander Campos en este tema de esperanza y adversidad. Concluir. Mira, la gente no hay ninguna historia, ni la peor ni la más terrible del estalinismo, ni el peor exterminio como ocurrió en la época del nazismo, que la gente se haya prestado a su propio exterminio sin quejarse. Eso no existe. Lo que pasa es que, por supuesto, el terrible peso de los estados totalitarios marca la diferencia. Pero tampoco existe una historia que los haya absuelto. El nazismo es una mala palabra y una experiencia terrible. El estalinismo y toda la experiencia del socialismo real soviético es vomitiva. Y solo en América Latina, que es el continente del realismo mágico, algunos intelectuales siguen creyendo que el castrismo es rescatable. Pero volvamos a lo nuestro, que es el Venezuela. Esperanza y adversidad. En los próximos días, ¿qué podemos esperar, Alexander? Ya estamos en la fase final, nos quedan 4 minutos. Yo creo que es el momento del liderazgo. El momento del liderazgo es el momento en el que el liderazgo debe creer en la gente, debe apostar por la gente. No tiene salida. No tiene salida porque el propio ejercicio de su liderazgo va a depender de creer en eso. Es decir, el terreno está abonado para cualquier ejercicio político, para darle más protagonismo a la gente, para evitar ser el centro de toda la acción política y proponer que precisamente las iniciativas creativas en cada una de las regiones del país. Mire, todos le estamos pidiendo una ruta a los distintos líderes, en la opinión pública de lo que se habla es de la necesidad de una ruta. Yo, al contrario, no pido ruta. Yo, al contrario, lo que pido es que impulses, que cada comunidad construya su propia ruta. Eso nos hará fuerte. En el momento en el que el régimen no encuentre una cabeza que eliminar, porque tenemos en el país 20, 30, 40 iniciativas de trabajo en distintos sectores del país, 50, 60 iniciativas de movilización impulsadas, eso sí, políticamente, y orientadas políticamente. En ese momento el régimen se sentirá fuerte. Y ese es el temor, se sentirá débil, porque ese es el temor que uno ve en este momento en el régimen. Todas las señales que viene dando desde finales del año pasado es de mucho temor, de mucho miedo, mucho miedo. Desde el domingo vemos que tiene rodeado Miraflores con carpas, con gente que dice apoyarlo. Yo prefiero llamarlos escudos humanos, precisamente porque le tiene miedo a toda la gente. Desde ayer en la tarde ha movilizado las tropas y ha movilizado a centenares de miembros policiales, FAES, en Caracas y en todos los puntos de
de protestas del país. Todo eso no hace sino anunciar que sabe que no es legítimo. Sabe que lo único que tenía a este momento, y por cierto, lo tenía porque se lo dimos, o porque se lo dieron los que en aquel momento se lo quisieron dar, no porque el pueblo se lo haya dado, pero bueno, eso es otro cantar. Pero sabe que la ilegitimidad le acosa. Lancemos nosotros ese mensaje, especialmente en el mundo militar. Ayer tuvimos la información de que más de 4.900 guardias nacionales desertaron en el último trimestre del año pasado. Después tuvimos la información por otros dos periodistas que cubren las fuentes militares que cientos de oficiales están dejando en masa las Fuerzas Armadas. Hay que decirle a estos oficiales que el camino no es la deserción, que el camino a la libertad no es la deserción, que el camino de la libertad es precisamente volverse contra el poder ilegítimo, que ya no tiene sobre ellos ninguna autoridad de mando, porque ya no es legítimo, que ya ese señor que mañana se monta no es su comandante en jefe, porque no es nuestro presidente de la República, porque el pueblo no le dio ese mandato. Así de sencillo. Y que no duerma, que sepa que aquellos que están vigilándole su seguridad son aquellos que creen que ese señor que está holgazaneando allí no es su representante legal. Pero nosotros tenemos que mandar ese mensaje. Si no somos claros en ese mensaje, tanto a las Fuerzas Armadas como a la población en general, pues no somos correspondientes con la Constitución. Bueno, yo decía, Alexander, que la esperanza no es sentarse a esperar que algo ocurra, sino la esperanza es tener la fortaleza para seguir recorriendo el rumbo hacia las metas y los objetivos que son valiosos. Yo te agradezco mucho tu presencia, Alexander, hoy 9 de enero del 2019, y bueno, seguiremos dando razones para la esperanza y mecanismos para superar estas épocas de terrible adversidad. Pero lo cierto es que, como decía Clausewitz, nadie va a ganar siempre. En algún momento los malos empiezan a perder. Bueno, aquí se habla libertad. Víctor. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga, y quienes estuvieron con ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo. Muchas gracias, Víctor. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR7.